La verdad que para mí es un honor estar nuevamente en este hermoso país y representando a otro hermoso país como es Venezuela. Yo vengo de la Universidad Católica del Táchira, donde me formé como profesora y luego también vinculada a la Universidad Carlos III de Madrid. Para mí es un honor compartir la mesa con mis compañeros, especialmente con el profesor Rafael Illescas, quien ha sido el maestro de maestros. Y también, por supuesto, no puedo dejar de nombrar a mi profesora Pilar Perales, amiga, colaboradora en estos temas incansable y quien es la responsable de que nosotros hayamos estudiado la Convención de Viena, porque ella fue la que sembró esa semillita desde ese entonces mi área ha sido las obligaciones de las partes. Y como dice Vilma, este es un tema que da para muchas cosas. Yo voy a enfocar mi ponencia en establecer cuáles son las obligaciones de las partes y luego, bueno, en el ciclo de preguntas, si hay alguna inquietud, lo podemos hacer. Y también quiero dar las gracias, obviamente, por la invitación a nuestra querida amiga y excelente profesional académica, nuestra amiga Vilma. Gracias, Vilma, porque sin ti no estaríamos aquí, eso seguro, seguro. Y también debo hacer mención a la federación que pertenezco, a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y lo veremos con las convenciones, esta Convención de Viena también fue modernizada recientemente, bueno, no recientemente, porque ya tenemos varios años, con la Convención de Naciones Unidas sobre Comunicaciones Comerciales Electrónicas para aplicar todos estos medios a la compraventa internacional. Bien, vamos a comenzar. Ya nos hablaba la profesora Pérez Pereira de la compraventa internacional de mercaderías. ¿Qué quiero hacer énfasis con esta lámina? Hablamos de una compraventa. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Entrega del bien objeto de la compraventa y precio. Pero hablamos de una compraventa internacional de mercaderías. Hablamos de una compraventa específica y al ser una compraventa internacional y de mercaderías, que es muy importante. ¿Por qué? Porque las mercaderías son bienes muebles corporales. Se necesita una entrega del bien objeto del contrato. No puede ser una entrega electrónica como cuando compramos un libro, tiene que ser una entrega física, por llamarla de alguna manera. Entonces necesitamos, además de comprador y vendedor, intervienen otras partes como son los transportistas para hacer llegar esas mercancías a su destino. Obviamente, hablando en sentido estricto de compra-venta, vamos a ver cuál es la obligación, hasta dónde llega la obligación del vendedor y hasta dónde llega la obligación del comprador. Porque si necesitamos intermediarios para hacer llegar la mercancía, también los necesitamos en el caso de los pagos. Porque cuando los bancos intervienen en las transferencias de fondos, también en qué momento se determina cumplida la obligación del comprador. Bien. Aquí un poco para ubicarnos, tenemos el diagrama del contrato de compraventa internacional. Ya María habló de las primeras fases, la fase 3 y la fase 4, que es cuando tenemos un contrato. Las obligaciones surgen del contrato y esto es muy importante porque el contrato es la fuente de las obligaciones y la autonomía de la voluntad de las partes se respeta en todo momento. Obviamente, siempre que no sea contraria al orden público. Las normas de la convención, ya lo veremos, son supletorias, porque siempre dicen, en el caso de que el contrato no se haya establecido, ¿qué va a suceder? Bien, hablamos entonces de obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Básicamente, del lado del vendedor tenemos la entrega y la conformidad, y del lado del comprador el pago y la recepción. Pero esto, como les digo, no se hace como en la lámina mano a mano porque estamos hablando de un contrato entre personas distantes y esto es importante, no solamente en materia de formación del contrato, sino también en materia de cumplimiento de obligaciones. Bien, el vendedor. El vendedor tenemos la entrega de mercancías y documentos. Las obligaciones del vendedor están incluidas en el capítulo 2 de la parte tercera de la Convención.
Y en primer lugar se habla de la entrega de las mercancías, es decir, la transmisión de la propiedad. No solamente se refiere a esa entrega, a ese embarque, a esa carga comercial, sino también a los documentos que acreditan la propiedad de esas mercancías. Entonces, hablamos de la primera obligación de la entrega y la transmisión de la propiedad. La Convención establece algunas reglas sobre el lugar, el momento y los términos del contrato. Que los términos de entrega, que son los términos internacionales, llamados también Incoterm, los términos del comercio internacional, que provienen de la Cámara de Comercio Internacional. Sobre esto nos va a hablar la profesora María Pérez mañana. Mañana tenemos una mesa redonda donde vamos a complementar básicamente esta parte que es obligaciones del vendedor y del comprador, donde vamos a hablar de los términos de entrega y también del crédito documentario, que es el medio de pago que más se usa en el comercio internacional. Documentos. ¿Cuáles documentos? Documentos acreditativos de la propiedad, documentos de transporte, facturas comerciales, seguro, porque estamos hablando de un transporte de mercancía y eso debe ir asegurado. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva la pérdida de la mercancía. Sobre el lugar, el momento y los términos, establece de manera supletoria cuándo se va a determinar que se ha cumplido la entrega de la mercancía. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos un mecanismo de transporte, que se supone que es lo usual, la Convención nos dice que a falta de estipulación en el contrato, la entrega se determina en el momento de la entrega al transportista, al primer porteador. Así lo establece la norma. O también la entrega en el establecimiento del comprador. Muy bien. Vamos a ver la siguiente lámina que también menciono en la lámina lugar, momento y términos, pero aquí quiero destacar, como les digo, la importancia del contrato porque básicamente son normas supletorias lo que establece la Convención. Bien, la conformidad. Hablamos de la entrega, la transmisión de la propiedad, pero otra parte de la obligación es la conformidad. ¿Y qué significa la conformidad? Significa cumplimiento con lo estipulado en el contrato. Cantidad, calidad, embalajes. Es muy importante porque los embalajes protegen la mercancía. Además, la Convención establece una serie de normas para determinar cuándo hay o cuándo no hay conformidad. Habla de la falta de conformidad de las mercancías y establece que las mercancías no serán conformes al contrato a menos que, y habla en primer lugar de la aptitud, que las mercancías sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen. Hablan de las cualidades de la muestra, porque muchas veces esas compras se hacen a través de una muestra previa, que esas cualidades coincidan con la muestra. Como les digo, los envases, que estén envasadas o embaladas de forma habitual para esas mercaderías específicas. ¿Y qué pasa si estos aspectos no se cumplen? Pues el vendedor tiene responsabilidad. El vendedor es responsable conforme al contrato y a la Convención de la falta de conformidad en la entrega de esas mercaderías. Muy bien, vamos a la otra parte del contrato, el comprador. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Básicamente, la obligación del comprador es pagar el precio, pero tenemos una obligación que está directamente relacionada con la conformidad y es más, está incluida en la Convención, está ubicada a continuación de la conformidad y es la obligación del vendedor de examinar las mercancías
en un plazo breve a efectos de determinar esa conformidad. En este caso, hablamos también de examen de mercancías, pago y la recepción de esas mercancías. El pago, hablamos en qué consiste la obligación de pago y hablamos de pago como sinónimo de cumplimiento de la obligación monetaria, porque los juristas sabrán que pago no solamente relacionado con el precio, sino con el cumplimiento en sí de la obligación. ¿Qué hace la Convención? La Convención nos habla de unas reglas para la determinación del precio, en el caso de que el precio no esté determinado en el contrato. Y también nos habla del lugar de pago, del momento del pago, que es muy importante porque, como verán, voy a finalizar la exposición con el tema de intereses. ¿Qué pasa si hay incumplimiento en el momento del pago? Y aquí esta obligación genera los correspondientes intereses. Y también, por supuesto, los términos de pago. En cuanto a medios de pago, el tema no es amplio, es mucho más allá que amplio. Como dice Vilma, es una tesis doctoral y efectivamente fue mi tesis doctoral de casi 600 páginas en la materia, porque cuando hablamos de medios de pago hoy en día hay que hablar necesariamente de los medios de pago electrónicos. Hoy en día contamos con diferentes formas de pago electrónicas que son fundamentales en el ámbito del comercio internacional. Las nuevas tecnologías nos han permitido el uso de dispositivos electrónicos en cualquier lugar del mundo para realizar un pago que se realiza en fracciones de segundos. La transferencia internacional ha sido el medio de pago tradicional en el ámbito del comercio internacional. Y esta transferencia internacional, aquí hay participación de los bancos también. Entonces, ¿en qué momento se determina el cumplimiento de la obligación y qué responsabilidades y qué obligaciones tienen cada uno de esos bancos que pasa por la cadena de la transferencia? Aquí también tenemos trabajos de la CENUDMI, la Ley Modelo sobre Transferencias Internacionales de Crédito establece toda esta fase de obligaciones en la cadena de los bancos. Y finalmente, en materia de pagos, hacer referencias al crédito documentario. Es decir, en Latinoamérica lo conocemos más como las famosas cartas de crédito, cuando el pago se hace contra documentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes negociaciones, estamos hablando de personas ubicadas en lugares diferentes. ¿Cómo me aseguro yo que el comprador me va a pagar y cómo se asegura al comprador que la mercancía le va a llegar? Para ello acudimos a los créditos documentarios, que como ya les dije es objeto de mi ponencia el día de mañana. Una obligación que no mencioné respecto a la parte del vendedor y que es importante también es que cuando hay la entrega y la conformidad, esa conformidad también debe ser libre de pretensiones de terceros. Sobre todo la convención se refiere a los derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial. Entonces tenemos por un lado obligaciones del vendedor, entrega, conformidad y la conformidad libre de pretensiones de terceros. Aquí quería hacerles una precisión que lo conversaba con el profesor Illescas en la hora de la comida, y es que en las obligaciones también se habla del tema del plazo razonable. Lo digo yo que él me abrevió bastante esta mañana cuando hablaba en general de la convención. Bien, el pago. Ya para finalizar, ya han quedado establecidas las obligaciones principales que establece el articulado de la convención. Me salto ahora al artículo 78 que habla de los intereses de la convención. Los intereses, cómo se establecen los intereses. Y esta es una cuestión bastante controvertida porque el artículo 28 habla de si una parte no paga el precio o cualquier suma adeudada, la otra tendrá derecho a percibir intereses. Simplemente esto es lo que dice el artículo. Es controvertido porque
¿qué tasa de interés debe cobrarse? ¿En qué momento deben cobrarse? Obviamente, los intereses se generan en el momento del incumplimiento y hasta el momento en que se cumpla la obligación definitiva. Sobre esto, he tenido el honor de trabajar con la profesora Pilar Pelares, en la opinión 14 del Consejo Consultivo de la Compraventa Internacional de Mercaderías, que les invito a visitar. Aquí tienen proyectada la web, porque es bastante interesante ver cómo se ha aplicado la Convención, los casos, la jurisprudencia y sobre todo los artículos que son de difícil interpretación. La Convención, la verdad que está suficientemente estudiada, hay suficientemente casuística jurisprudencial y para la aplicación es recomendable acudir a todas las fuentes. Muy bien, en estos términos dejo planteada mi intervención y doy paso a la siguiente ponencia y luego al ciclo de preguntas. Muchas gracias.